Hello, hello, feliz domingo. ¿Cómo está esa energía de el 1 al 10? Uh, Vamos a ponerle un 9, un 9. Listo. Bueno, vamos a entregarle igual este espacio a Dios. Está alta tu energía, Noelia. 9, hermana, está a tope casi. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, por este espacio que nos permites, por el celular, el internet. Te rendimos a ti todas, todos estos instrumentos que sean utilizados y cubiertos por ti, Señor, que no puedo entregar nada si no lo recibo de ti, así que te invito a que formes parte también de esta sesión, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que salga aquello que no se quiera revelar, que se exponga, Señor, que salga a la luz. Permítenos ver más allá de lo que podemos ver y que esta clase sea de edificación, que ingrese como semilla en tierra fértil y que dé sus frutos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta clase, voy a comentar un poco porque vamos a hablar sobre dos tipos de mentalidades que tenemos, de las cuales solemos operar. Tenemos esta mentalidad de preso, o esta mentalidad cautiva, esta mentalidad oprimida, y luego tenemos esta mentalidad de libertad. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Y si la prisión no es tu temporada, sino tu forma de pensar? 100%. Es el reconocimiento. Porque quizás el problema no es la temporada en la que estás atravesando, sino que llevas años intentando escapar de ella. Y esto es muy común porque cuando, cuando la vida no va al ritmo que nosotros suponemos que debería de ir, hay como cierto bloqueo que nos impide valorar la temporada en la que estamos. Y el preso vive siempre esperando otra temporada para empezar a vivir, pero el libre descubre que Dios ya está obrando en esta. Y hoy vamos a hablar, o sea, nos vamos a inspirar del libro de Isaías 45. Yo quiero hacer otra pregunta, que la reflexiones, la examines en tu interior. ¿Dónde crees que deberías estar ahora mismo? Esta pregunta es importante porque en donde tenemos puesta nuestra expectativa, tenemos puesto nuestro enfoque. Y la vida no es una expectativa, sino que es aquí y ahora. Entonces estoy yo poniendo mi enfoque en una expectativa, en una suposición que a la final ni siquiera sé si es parte del plan de Dios. ¿Dónde crees que debería estar tu vida? ¿En otra ciudad? ¿Con alguna pareja? ¿Con otro trabajo? ¿Con otra economía? ¿En otro cuerpo? ¿Con otra familia? ¿O tal vez con otro pasado? Porque mientras tu mente vive allí, nunca vas a poder habitar el aquí. En Isaías 45, 1:7, nos dice lo siguiente: esto dice el Señor a Ciro su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes.
Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. En Isaías 45, el pueblo de Israel cree que Dios perdió el control, pero Dios nunca perdió el control. Ellos perdieron la perspectiva porque estaban esperando algo más de Dios, algo más allá de lo que Él tenía para darles en ese momento. Me gusta mucho Isaías 45:3, que dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, y lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Y cómo podemos enfocarnos incluso en, te daré tesoros escondidos en la oscuridad y creer que nosotros necesitamos pasar por esos momentos oscuros para encontrar los tesoros? Pero el enfoque de este versículo específicamente no es el tesoro en la oscuridad, sino quién lo hace. Y cómo en todo este capítulo Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él, no del resultado, sino conocimiento de Él, sino el conocimiento de que es la mano de Él que está obrando mediante todas esas circunstancias. En Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Y en el versículo 9, ¿qué aflicción le espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Siento que esta comparación de nosotros como el barro de Dios a veces puede ser un poco humillante para el ego de una persona, porque dice como, o sea, en serio yo soy el barro, pero yo hoy te quiero brindar una perspectiva diferente, que es la que nos invita Isaías 45, que es cuando tú eres el barro y tienes que confiar en las manos del alfarero, quiere decir que confíes en su perspectiva, porque él está viendo lo que está haciendo, él tiene una mirada más alta y más elevada. Tú simplemente te tienes que ir dejando moldear y eso va a suceder en la temporada, en la que sea que tú estés. Creo que no siempre discutimos con Dios diciendo, yo no creo en ti. A veces discutimos con Él diciendo, no entiendo por qué todavía sigo aquí. Esto ya debería haber cambiado, no era como imaginaba mi vida. Y sin darnos cuenta, estamos diciéndole al alfarero cómo debería moldear, modelar el barro. Y creo que es ahí cuando nos desconectamos verdaderamente de la confianza y caemos en esa mentalidad cautiva, en esa mentalidad de presos y no en esa mentalidad de libertad de saber que Él está teniendo el control de esa situación. Yo quiero que entendamos que cuando estamos en una mentalidad de preso, la pregunta favorita de una persona así es, no es cuándo salgo, sino todo comienza con después. Después empezaré, después descansaré, después disfrutaré, después voy a obedecer, después serviré, después seré yo, después, y nunca es ahora. Y puede esto sonarte de pronto familiar, porque es como cuando termine este proyecto, cuando sea lunes, cuando acaben las vacaciones, cuando consiga clientes, cuando pierda peso, cuando tenga trabajo, cuando me mude.
cuando sane, cuando Dios me responda. Y empiezo a caer en un bucle de cuándo, y no me doy cuenta que en realidad el momento es ahora, que la vida no es un ensayo, o sea, este momento que estamos viviendo, a veces lo tomamos como un ensayo, pero no es un ensayo, es ahora, o sea, lo que estás haciendo ahora es parte de esa obra, va a ser parte de tu historia, no va a ser como, estoy escribiendo a borrador y luego lo voy a pasar a limpio. Todo el tiempo estamos escribiendo a limpio, todo el tiempo. Y el mayor error es creer que estamos escribiendo a borrador. Y esto a mí me recuerda mucho de la historia de Daniel, que Daniel estuvo preso y siendo preso lo llevaron a que él fuera como quien liderara los presos, los que estaban cautivos. Pero él no tenía una mentalidad de preso. Él en sus pensamientos era libre porque él tenía una palabra de Dios. Y él confiaba en esa palabra de Dios. Confiaba en que se iba a hacer todo a su tiempo y que en donde él estaba era donde tenía que estar. Y cómo Dios va forjando su carácter en ese momento. Y aquí entonces llegamos a la mentalidad de una persona libre. La persona libre no pregunta cuándo salgo, pregunta qué está formando Dios aquí, qué puedo aprender, qué está siendo trabajado en mí, qué responsabilidad sí tengo hoy, qué sí puedo administrar, qué sí puedo agradecer, qué parte de mi carácter necesita crecer, qué parte de mí está intentando controlar lo que solo le corresponde a Dios. Siento que esas preguntas nos dan bastante descanso, pero no un descanso de ese descanso que te hace caer en la pasividad y como relativizarlo todo y decir, no, Dios se está encargando de todo y yo no tengo que hacer nada, porque a veces podemos como caer en ese lenguaje espiritual que nos lleva a invalidar nuestro proceso personal, nuestra responsabilidad a nivel terrenal, el paso que nosotros tenemos que dar, esos pasos de fe en obediencia. El descanso es ese descanso que tu mente tiene que tener porque tiene una promesa de él. El preso quiere cambiar el escenario, pero el libre permite que Dios cambie su carácter. Y ahí es cuando aparece ese quebrantamiento, no como una derrota, sino como una transformación, porque para que uno pueda pasar de un estado al otro, tiene que haber un estado de quebrantamiento, ese quebrantamiento en donde tus límites mentales se rompen y tu fe se ensancha. A veces nos enfocamos en estar diciendo detrás de esa mentalidad de preso, ¿no? Como cuando pase esto, cuando pase lo otro, ¿qué es lo que opera detrás? Mientras no pase lo que quiero que pase, yo no voy a poder ser yo. Entonces estoy postergando que se exprese lo que Dios me llama a expresar en esa temporada por estar buscando el momento ideal y eso no existe. Eso es netamente una construcción de la mente y es una mentira. Porque no estás esperando una temporada, estás posponiendo tu identidad, o sea, la identidad que Dios ya te dio, ya tienes tu identidad eterna, ¿ok? Pero ¿y ahora qué haces con eso? ¿Cómo te mueves aquí en la tierra desde quien estás llamado a ser? Y eso está conectado profundamente con el Evangelio, porque Cristo no murió para darte permiso de vivir cuando todo se ordene. Cristo te dio vida ahora. No una vida condicionada por las circunstancias, sino una vida que pueda expresarse incluso dentro de ellas. Entonces te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué temporada llevas años intentando abandonar mentalmente? Y dentro de eso, ¿qué frases repites constantemente cuando empiezas por cuándo? O sea, ¿cuál es tu cuándo? Quiero que lo identifiques. ¿Cuál es ese cuándo que te tiene que puede incluso estar retrasando la obra de Dios? En mi caso, yo recuerdo que mi cuándo
Bueno, actualmente no lo es, pero en un tiempito atrás, mi cuando era, cuando me llegue mi computadora, me enfocaré más en esto. Cuando tenga un celular nuevo, haré esto. Y a la final entendí que no se trata del cuándo, sino de qué haces con los recursos que tienes hoy. Y que Dios hoy ya te ha dado todo lo que necesitas. Y que meterte o mentalizarte en ese cuándo simplemente te lleva a la escasez, a ver lo que no tienes y a no cuidar o administrar lo que sí tienes el día de hoy. ¿Dónde estás discutiendo con el alfarero? Identifícalo. ¿En qué área de tu vida sientes que estás literalmente siendo esa olla que le dice al alfarero como, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás intentando controlar que nunca te correspondió controlar? Wow, esa pregunta es muy importante. Tal vez puede ser algo también de tu pasado o algo de tu familia. Eso se ve mucho. Hablaba en sesión con un caso de una niña que es súper jovencita y es adolescente y justo tiene un sistema familiar de adicciones. Entonces ella carga con todas esas cosas y eso la abruma muchísimo. Y, y qué liberador fue para ella, o sea, como entender que ella no tiene que cargar con esas cosas. Que orar básicamente no es yo tengo que cargar con esto, la oración no es una carga, la oración es una entrega. Entonces, a veces nuestra mentalidad en serio huérfana se confunde, porque no tenemos esa mentalidad prisionera, es esa mentalidad huérfana, y esa mentalidad libre, es esa mentalidad que ya tiene su identidad como hija de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. ¿Qué sí puedes obedecer hoy? ¿Qué hay para mí en esta temporada? Y por último, ¿cuál es ese obstáculo que está en tu camino que te hace, que te pone cautivo, que te pone preso? Y realmente eso es un obstáculo, porque en Isaías 45 Israel pensaba que el problema era Babilonia. Dios les mostró que el verdadero problema era olvidar quién seguía sentado en el trono. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso cuando enfrentamos algún problema en alguna temporada. ¿Quién gobierna tu interpretación de esta temporada? ¿Tú, algún miedo, tu control? Porque cuando lo ponemos todo en nuestras manos, caemos en ese control, en ese sobrepensamiento de, ¿será que estoy en el lugar correcto? A mí eso me ha pasado muchísimo. ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy donde Dios quiere que esté? ¿Será que... Y si estoy en donde estoy, es donde tengo que estar. Siento que le cuesta mucho a nuestra mente aceptar eso porque tenemos una expectativa que no está mal tener una meta, una visión futura, que incluso hasta Dios nos entrega esas metas, esas visiones. Pero el objetivo es que aprendamos a aceptar que donde estamos hoy, porque a veces incluso nos toca hasta sacrificar cosas que queremos hacer, cosas en donde decimos, no, pero yo debería tener enfocado mi tiempo aquí y en esto y en esto y en esto, y caemos también en esa mentalidad rígida que nos impide
ver que donde hoy nos tiene Dios o que aquellas cosas que parece que se salen de nuestros planes son precisamente en las que Él nos está forjando, porque si todo fuera lineal, entonces de verdad tendrías serios problemas, porque cuando viene una cosita que te hace salir de lo lineal, entrarías en un caos tan grande que te podría dar una crisis de ansiedad que hasta te podría impactar a ese nivel. Y siento que por eso hay cierta armonía en esos desbalances de la vida que nos invitan a encontrar un equilibrio incluso cuando las cosas no salen cuando las esperamos. Dios sigue siendo el rey incluso cuando no entiendes el proceso. Y entender esto te permite descansar. Y no porque entiendas el camino, sino porque conoces al que lo sostiene. Siempre Dios busca revelarnos su carácter. No caigamos en la mentalidad de que Él busca revelarnos un resultado, porque el resultado es lo de menos. Lo único que Él busca revelarnos es a Él, que lo conozcamos, que veamos cómo Él es fiel y cómo Él siempre está, incluso en momentos de oscuridad. El tesoro no es el resultado cuando yo paso ese momento de oscuridad, sino Él en medio de la oscuridad, que incluso ahí Él está gobernando, incluso ahí Él está liderando, incluso ahí Él sigue sentado en el trono. Él nunca nos ha abandonado, Él siempre está ahí, incluso cuando hace silencio. Así que sea la temporada por la que estés pasando, la situación por la que estés pasando, yo quiero que entiendas que Él está ahí contigo y que nunca se va a apartar de tu lado, porque no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Y que aquella cosa que de pronto te pueda tener cautivo en tus pensamientos, es momento de llevarlos a los pies de Cristo, entregarlo en oración, pero entregarlo de verdad. Porque a veces no podemos soltar las cosas porque en el fondo no queremos soltarlas. Nos dan identidad, no sabemos quiénes somos sin esa mentalidad. ¿Quién sería yo si soy libre? Cristo murió para darnos gozo y alegría. Y a veces nos estamos olvidando de eso, porque esas situaciones que nos apagan nos hacen caer en un bucle de que estoy en proceso y estoy en proceso. La vida es un proceso, pero los procesos también se viven con gozo y alegría, porque sabes quién está detrás de esos procesos, quién está detrás, o sea, quién está creando esa historia. Así que cada que quieras quejarte, recuerda que eres el barro y que el barro no se tiene que quejar con el alfarero. Y bueno, ese es como el mensaje de hoy. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué así puedo vivir con fidelidad hoy? Y esta palabra me la daban, creo que fue en, en el estudio bíblico de danza, que Dios siempre abre una puerta, siempre está abriendo una puerta. Y en medio de la tentación, incluso cuando tenemos esos momentos de tentación, podemos clamar a Él para pedirle claridad y entendimiento y decirle, Señor, muéstrame cuál es esa puerta que tú me estás abriendo. Es como está abriendo el mar entonces para que tú pases literalmente eso, para poder mantenerme fiel a ti. ¿Cuál es esa puerta? Ponen luces de neón y no permitas quedarte en esa, como creer que no tiene salida, porque Dios incluso permite esas tentaciones también para que nosotros podamos ver esa salida, podamos fortalecer ese carácter, entender que la tentación no tiene por qué ser nuestro, nuestro verdugo, sino nuestro trampolín. No abrirle la puerta a la tentación, sino como que aquí está la tentación y yo salto y me disparo y me voy literalmente, o sea, con la fuerza de Dios. Como Dios, o sea, dame la fuerza. Es ese trampolín en medio de la tentación. Está ahí esperando que simplemente saltes y o sea, no creas que eso es un hoyo en el cual te vas a caer.
Tú en Cristo tienes la fuerza de decirle no a la tentación y mantenerte firme en lo que verdaderamente le agrada a tu Padre. Y bueno, sin más que decir, ahora sí, abro momento de compartir algo que te haya hablado esta palabra, algo que quieras compartir, que sea también de edificación para los demás, alguna pregunta, algún proceso que quieras exteriorizar, expresar. No, primeramente siento que me estabas hablando a mí. O sea, me estabas hablando a mí, pero siento que el mensaje de verdad Dios lo hizo para que me hablaras a mí, me ayudaras a despertar, porque la pregunta que tú hiciste al principio de pensar si eres prisionero o eres libre, o sea, qué mentalidad estás viviendo. Yo creo que uno piensa, sí, lo primero que yo pensé, pues soy libre, pero lo que me di cuenta es que no era la mentalidad con la que estaba viviendo, porque las preguntas que hiciste, yo en mi mente o sea, no tengo las respuestas escritas, pero tengo las respuestas de ellas en mi mente, porque, o sea, apenas preguntabas con qué las estaba respondiendo, y eran todo lo que identificaba a un preso. Y, y yo pensaba, o sea, con este pensamiento de que uno ya ha pasado las cosas, que ya le han pasado demasiadas cosas, que ya no tiene que haber salido de ahí, porque a comienzos de año Dios me dio una palabra y Dios, bueno, usó a personas para que me dijeran como que, mira, crea un dibujo con esa palabra que Dios te dio. Y yo hice un dibujo donde era yo, como que en un lugar verde y hermoso y todo, y eran cadenas que se rompían, o sea, que estaban rompiéndose, ¿no? Y yo en ese momento dije, wow, Dios está rompiendo cadenas en mi vida, o sea, ya no voy a ser prisionera, ya no voy a vivir en esta entidad más. Pero hace poco fui a una a una iglesia, que no es la que usualmente voy. Y en esa iglesia estaban cantando una canción que se trataba de romper cadenas, ¿no? Y yo en ese momento tenía un abrigo aquí. Y yo en mi oración como que estaba alzando las manos y todo. Y mi abrigo me estaba molestando y yo estaba como que tratando de maniobrar con mi abrigo, ¿no? Y cuando yo comencé a maniobrar con mi abrigo, como que, ¿por qué no la suelto? O sea, ¿por qué no suelto lo que me está pesando? Y Dios me dice, ¿no te estás dando cuenta de que esto es una referencia de lo que tú has venido haciendo? Porque yo rompí tus cadenas, pero tú sigues apegada a esas cadenas de cierta forma. Y yo me quedé pensando y yo dije, o sea, qué loco que es el proceso de quebrar y no solo salir de esa prisión, pero desapegarte de todo lo que te tenía atada. Y como esa era, como ese peso, era lo que yo reflexionaba, era como las cadenas te molestan y te pesan y no te dejan hacer las cosas como Dios te está mandando a hacerlas. Entonces, ese peso con el que cargas no debe de estar aquí, no debe de estar sobre ti. Tienes que soltarlas, o sea, tiene que haber esa acción. Y eso es lo que, como tú me estás diciendo, o sea, todo lo que tú me dices y las preguntas que me hacía, o sea, em, eso de todo comienza con un después, me marcó muchísimo, porque ahí es donde comenzaba la mentalidad de preso. Todo comienza con un después. Y yo, eso soy yo, que cuando, por ejemplo, si tengo un ejemplo activo que está corriendo en mi vida, es lo de em, crear contenido para redes sociales, que sea para beneficio de el reino de los cielos y también para estas personas que se unan a mi estudio bíblico en línea. Yo digo como que después de que sepa cómo hacerlo, o después de que venga de vacaciones, después de que, no sé, después de que se vaya el sol porque está haciendo mucho sol. Y así me la paso, después. Dice el curso de cómo compartir el evangelio en redes sociales. Después de eso, voy a comenzar a filmar un video. Entonces, ya pasó mi después, o sea, ya estoy viviendo en el después
porque ya han pasado todas esas cosas, ya han pasado, o después vámonos más profundo, o después de que me deje de importar lo que diga la gente, o después de que yo sane esto, o sane lo otro. Y me gustó mucho porque tú dijiste una parte que decía, Cristo no te dio permiso de vivir cuando todo se ordene. Oh my God, eso me dio una cachetada, no te voy a mentir. Porque es verdad, o sea, tenemos que ser obedientes en medio del desorden. Eso es lo que yo puse como mi punto adicional, como que Dios me dijo como que sea obediente en medio del desorden, en medio del cuándo hay que ser obediente. Entonces, eh, cuando decías todo eso, yo decía, wow, ¿qué áreas de mi vida estoy discutiendo con el alfarero? Y yo digo, si tengo tiempo para discutir con el alfarero de estas cosas, pues estoy perdiendo mi tiempo, porque él no me va a decir, esto, es como que exactamente lo que tengo que hacer, él me va a dar las herramientas y lo ha venido haciendo, como que viendo a lo largo de todo este tiempo, como que imagínate, ha venido dando todo. Una de las cosas que también dijiste es, mm, uy, estoy viendo, ¿qué haces con los recursos que tienes hoy? Esa es otra. Yo comencé a preguntarme cuándo, también como que cuando tenga micrófono, cuando tenga luz, cuando tenga eso. Y ahora tengo micrófono y tengo luz y no hago nada. Y ese micrófono lo usé aquí en confesión. Lo usé para hacer un video de feliz cumpleaños a mi sobrina. Es la única vez que lo he usado. Ah, y la segunda vez para el cumpleaños de mi mejor amiga que le hizo un video. Pero para lo que Dios me está llamando a hacer, yo simplemente dije, espera un rato. Y eso es lo que me puso a pensar, porque después de los cuando, no lo sigo haciendo. Y cuando dijiste, Dios te ha dado lo que necesitas, Él me ha dado, o sea, lo que yo puedo pensar es que digo, Él me ha dado mucho más allá de lo que yo podía necesitar en este camino. O sea, Él me ha dado todo. Y que yo no le está haciendo de verdad es un acto de desobediencia, básicamente. Y hubieron como que en mi camino también han habido muchas personas que han hablado y que han profetizado de cierta forma esta decisión cuando yo no la he querido tomar, cuando la gente sabe que yo estoy en este, no sé, dos personas, una persona de encuentro divino y de ahí una amiga que soñó algo y me dijo, este es el sueño que tuve, no sé qué significa para ti. Y yo le dije, acabo de recibir una profecía el día miércoles y justo hoy, como que domingo, sábado, me dices tú esto, o sea, fue como dos veces al mismo tiempo. Y yo dije, ok, esto es un acto bastante desobediente. Pero aquí es donde otra vez me siento como te digo, como encarcelada, como tú dices, Con no, el después. no permito que, ya estoy en el después, ¿me entiendes? Ya pasaron todas las cosas que yo me estaba poniendo el pero. ¿Qué más estoy esperando? Y es como que Dios está también en esa parte de, ¿qué estás esperando, Noelia? O sea, no entiendo. Pero bueno, sí, esa es la parte que yo quería compartir, pero de verdad muy, muy buena palabra. O sea, como te digo, él habló de demasiadas formas y me confrontó de demasiadas formas. Y bueno, gracias por esta mentoría que estuvo buenísima. Y, o sea, yo creo que cuando llegué a la mitad, yo dije, wow, o sea, me está hablando a mí y a mi situación. Pero muchas gracias, de verdad. Y qué hermoso poder tener a alguien como tú que sabes cómo expresarte y cómo también dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque yo sé que esto viene más allá de como Mar y sus experiencias, sino que también el Espíritu Santo que obra a través de ti. Listo. Oye, muchas gracias por compartir toda esa data, porque todos nos sentimos identificados, todos estamos en eso. Yo siempre digo, yo traigo una clase, pero es porque yo también lo vivo, lo atravieso y me entreno en ello. Y ya, o sea, como aquí el único referente perfecto es Cristo y Él es el que nos perfecciona. Pero de ahí sí es que es súper importante que empecemos a tener ese momento introspectivo en la semana. Por eso yo dejé los domingos para mentorías, porque el domingo es como que luego empieza el lunes, entonces yo puedo, como este día sí me doy unas cachetadas emocionales y luego, bueno, puedo empezar a recordar eso, que tengo que dejar de vivir en el cuándo, tengo que dejar de vivir en el después, porque el después trae más después. Y el cuándo
trae más carencias. Es como que cuando tenga esto y cuándo, y el cuándo es control. El cuándo también es control. Es como que cuando llegue esto, estoy yo queriendo controlar, o sea, como, y no me estoy dando cuenta de esto. Y voy poco a poco como atrasando lo que Dios ya tiene listo para mí. O sea, es como, Dios ya lo tiene listo, solo está esperando como que pongamos nosotros, demos el paso. Y algo que también me parece interesante es que para que también como que yo siento que a lo que nos invita Cristo también es a practicar la misericordia con nosotros. No a ser permisivos, sino misericordiosos. Es Sí, diferente porque tenemos que tener misericordia con nosotros, porque si Él la tiene es porque la necesitamos. Realmente venimos de una crianza, un sistema de creencias, una mentalidad que ha estado muy cautiva. Y para reprogramar esa mentalidad es un proceso. Cristo mismo, Jesús, se llevó a sus apóstoles a aprender con Él, o sea, durante 3 años, y aún así ellos no entendían. No entendían, no les caía el 20 de que Él era el Cristo y que su reino era en los cielos y no aquí en la tierra. O sea, muchos se quedaron como con esa expectativa, o les pedían cosas terrenales, como yo puedo estar a tu derecha, o cosas así que a él lo frustraban. Y él dice, o sea, yo también soy humano, pero no entiendo cómo no les puede entrar en la cabeza eso. Y es por el sistema de creencias que ellos cargaban. Entonces, nosotros también venimos arrastrando todo eso y va a ser un proceso, y es un proceso diario. Y aquí viene el verdadero significado de esta clase, que es hoy, o sea, es hoy. Esa mentalidad presa nos lleva o al futuro o al pasado, y en psicología se traduce como depresión o ansiedad o en afán, ¿no? Y estamos como pensando en estas cosas que a la final nos hacen perdernos el tiempo que tenemos hoy, y sobre todo darnos cuenta de que ya lo tenemos todo, que ya lo tenemos todo. O sea, ya tenemos incluso más de lo que muchas personas tienen cuando empiezan, en tu caso que es también como la creación de contenido, como que tenemos incluso más de lo que muchas personas tienen cuando comienzan, y más allá de lo terrenal, tenemos algo que casi siempre nos olvidamos, que es el poder del Espíritu Santo con nosotros. Y a veces como que nos limitamos a hacer las cosas porque creemos que las palabras tienen que salir de nosotros, o sea, como que no, o sea, es que esto, y digo, no, yo no estoy preparado porque no me va a costar decir esto, y a la final, o sea, es Él también como expresándose a través de nosotros. Yo lo experimento mucho en el tema de aquí, de las clases, una conferencia o simplemente un compartir de palabras. A veces es como que salen palabras de mí que yo digo, ¿qué dije? ¿Qué dije? O sea, si yo no grabo las cosas, no sé qué dije. Y eso es lo otro, o sea, que Dios nos invita a vivir ahora, porque te hago la siguiente pregunta, cuando te la hago a ti, me la hago a mí y se las hago a todos. ¿Qué pasa si hoy te mueres? ¿Habrás entonces administrado lo que hoy tenías? ¿Habrás dado esa mía extra? O sea, ¿cómo te sentirías, no? Porque siento que esto es un choque de realidad muy fuerte, porque a veces creemos que tenemos tiempo. A veces creemos que tenemos tiempo, y yo igual trato de tomar también estas cosas con pinzas, porque mi objetivo con esta mentoría no es que caigamos ni en el afán, ni en el hacer del mundo, porque no va por ahí, sino que realmente reorganicemos nuestras prioridades y empecemos a ver cuáles son esas fugas de energía que nos están impidiendo hacer las cosas, porque muchas veces no es falta de tiempo, muchas veces es esto, ¿no? Como que detrás de esa postergación, ¿qué miedo hay? ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué miedo yo tengo detrás de esa postergación? ¿Miedo a qué? Al fracaso. Vamos a fracasar porque eso nos va a llevar a avanzar. Miedo a que al rechazo vamos a ser rechazados. Somos hijos de Dios, vamos a ser muy rechazados por el mundo, no por Dios. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Cuál es ese miedo que se está disfrazando de después o de cuándo?
Hasta yo me quedo confrontada. Tin, aquí a todas nos confronta el Espíritu Santo. Nadie se salva. Pero sí, o sea, me parece un aporte muy, muy poderoso porque a lo que nos está llamando, a lo que nos está llamando Dios cada día, es que valoremos, valoremos lo que hoy ya tenemos y más quienes tienen un llamado eterno como el tuyo, ¿no? Hacer una obra que es para el reino de los cielos. A veces pareciera como que no, ni sabemos, no sabemos por dónde empezar. Pero la realidad es que si no empezamos, no vamos a saber hacia dónde seguir caminando. Entonces, como que la invitación también de esta clase es, empieza. O sea, se comienza empezando. Si la pregunta es cuándo, es ahora. El después ya no existe porque el después es simplemente una frase que disfraza miedos y que el enemigo se deleita, o sea, el enemigo se deleita, es parte de esa mentalidad también de presos y todo, porque estamos llamados a vivir ahora. O sea, Cristo dio su vida por nosotros para que vivamos ahora. Entonces, imagínate, yo siento que con todos estos problemas que tiene la sociedad, de que se afana y que está siempre mirando el mañana, ¿no? Como anhelando el mañana y en ese anhelo del mañana pierde el hoy. Y yo me digo, Dios, si yo me muero hoy con este tipo de manera de vivir, yo siento que Dios me pregunta, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Y cuando vea, siento que va a decir, ay, otro más que desperdició el potencial que le puse. O sea, otro más que simplemente no. ¿Por qué no te lo creíste? Como que no sé, o sea, yo lo siento a veces a Dios. Es que a veces yo me pongo a llorar porque digo, Dios a veces se siente tan triste porque nosotros dudamos tanto de nosotros mismos y Él nos ve como la cosa más valiosa que hay en el mundo, Él nos ve como una estrella con un potencial de brillar, iluminar todo un cielo y multiplicar esa luz, propagarla a las otras, como nos ve con tanto amor, con tanto cariño, que cuando dudo de mí, yo me siento en serio tan triste porque digo, o sea, perdóname por dudar de ti, perdóname por dudar de ti, o sea, perdóname en serio, perdóname, pero somos humanos y es parte de ese entrenamiento, pero somos valientes, porque al menos estamos dispuestos a atravesar este tipo de conversaciones incómodas, a mantenernos en una clase que incomoda, que confronta, que lo puedo tomar como un tono personal, pero realmente es colectivo, pero es el Espíritu de Dios ministrando el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí está el poder de esta clase, en que lo que hayas visto aquí, llévate lo que te acompañe esta semana, no para culparse, porque sería seguir en la mentalidad de preso, sino para liberarse. O sea, liberarse de esas cadenas, como dice Noelia, que nos mantienen oprimidos y es por gusto, porque realmente esas cadenas ya fueron rotas, ya somos libres, pero nos hemos quedado como entumecidos en esa postura de prisioneros que Dios nos invita a salir y nos hace ese llamado de atención de levántate, levántate. Como en Isaías 45, ¿cómo termina este, este libro? Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensas, porque yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una orden, o sea, Él te levanta para que cumplas su propósito y Él guiará tus acciones. O sea, Él las va a guiar. Él las va a guiar, Él las va a guiar. Y simplemente es volver a poner la confianza en eso, en eso.
y entender que si Dios te ha dado todos esos recursos y herramientas, es porque Él va a estar respaldando tus acciones y tus pasos, y que no es necesario como eso, o sea, darte un látigo y como autoexigirte, sino realmente hacerlo desde el amor por lo que, por el detalle que Él ha tenido contigo, porque es un detalle, o sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, o sea, qué detallista que eres, porque puede no haber sido yo, puede no haber sido yo, y sin embargo, o sea, con toda la confusión que hay en mi cabeza, en mi corazón a veces de tantas cosas, ¿no? Como ser humano, aún así creíste que yo podía hacer esa tarea, aún así creíste que yo podía hacer esa tarea y él se mantiene firme porque dicen, si tú no lo haces, Dios va a mandar a otro y bueno, sí, pero de cierta forma yo no lo he experimentado así, yo a Dios lo experimento incluso ahí con muchísima fidelidad, porque a veces se pueden utilizar estas palabras también como para asustarnos, yo no sé, Sí, y como para presión, de cierta forma, sí, como que sí, hazlo sí, hoy sí, porque si no, otra persona va a ser llamada. Y eso es también como que un poco caer en la comparación, como que no, yo me voy a apresurar. No, exactamente, cada quien está en su tiempo, o sea, y cada quien exactamente. tiene su propio chance con Dios. O sea, la otra persona, si no es que llegó antes, sino que él vive su propio camino, o sea, a su propio ritmo, él va, ¿no? Pero sí, no, muy, muy bueno. Algo que yo quería decir es que también a mí lo que me pone a pensar mucho, que es que la forma en la que tú te expresaste cuando dijiste como que a mí me pone triste o como que lloraste cuando dijiste em, que nosotros somos esas estrellas que Dios ve y dice como que yo quiero que ustedes también den luz, es lo que a mí me pone a pensar a mí y a decir, no puedo creer que yo al Dios del universo y al creador de todo esto le acabo de decir, no después. O sea, como que acabo de rechazar su oferta o acabo de rechazar esto. Y Él tiene tanta misericordia, como tú dices, es una misericordia que no es solo que uno tiene que tener consigo mismo, sino que darnos cuenta de que Dios tiene tanta misericordia por nosotros. Em, pero a la vez no dejar que esa misericordia, como tú dices, se convierta en una excusa para que yo siga empujando todo esto, ¿no? Todas las decisiones que Dios me está mandando a hacer. Y es, yo creo, como tú dices, pelear contra las mentiras del enemigo, porque el enemigo va a querer destruir todo lo que Dios quiere armar. Y Él está ahí por nuestra identidad, porque ahora que se dio cuenta de que Dios puede con todo lo físico, con todo, el enemigo cogió y dijo, bueno, entonces vamos a darles donde ahí en su mente y en su corazón vamos a envenenar, o sea, eso es lo que el enemigo ahora está detrás, ni siquiera de las cosas materiales ahora. Entonces, hay que ser más estratégicos en la forma en que luchamos contra todo lo espiritual, porque literal el enemigo está detrás de todo. Él quiere tener su mano en todo eso, pero ahí es cuando nosotros tenemos que poner pensamientos de fe, pensamientos de la Biblia, o sea, verdad que sea basada en la palabra de Él y así poder superar todas esas dificultades o obstáculos, como tú lo dijiste. Y esto es súper importante lo que mencionas, porque algo que lo hablábamos en la clase pasada es que el enemigo no inventa tus heridas, él las conoce porque él las ha provocado. Entonces, parte de esas, de ser estratégicos, es conocer las heridas que tenemos, aunque sea incómodo, aunque nos duele ir a mirar allá, recordar que Dios está con nosotros, aunque crucemos valle de sombras, Él está ahí y nos va a pastorear y nos va a guiar. Y es necesario que reconozcamos esas heridas. ¿Por qué? Porque cuando yo ya sé dónde a mí me duele, yo ya sé dónde me van a hincar. Entonces, es como mucho más fácil poder darte cuenta cuando el enemigo está utilizando tus heridas para sabotear el plan de Dios. O sea, es como, ah, ya, o sea, este fue el detonante, por aquí entró, porque esas heridas generan detonantes en nosotros que son como puertitas que no están cerradas del todo, están como así entre cerradas y abiertas,
y algo te activa, como que tú dices, ay no, esto me duele, y de pronto ahí dice, de aquí, por aquí voy a ir introduciéndome lentamente y te voy a dar una depresión, como el movimiento de la cucaracha. Y sí, y va así, actuando lentamente y te va boom, 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 deprimiendo. Y sí, esto que tú dices también es súper importante, lo de no caer en esa comparación, sí, exactamente. Por esa razón es como que yo trato de coger con pinzas las palabras que voy a utilizar, porque en el coaching incluso, o sea, a veces sí se usa como lenguaje de Dios y todo para motivar a las personas, pero de una manera en la cual la persona sí se puede llegar a confundir, ¿no? Entonces te están metiendo presión y te están diciendo así como que si tú no aprovechas, o sea, lo que tienes hoy, Dios se lo dará a alguien más. Y uno como que está en una mentalidad de sobrevivencia, como que dice, ay, no, me van a quitar lo que tengo y como que, no, 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 tengo que hacerlo ahora, 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 ahora. Y no hay que caer en esa presión y en esa obsesión, porque Dios no nos llama a la urgencia, sino a la excelencia, que es muy diferente. No nos llama a estar en esa urgencia, en ese afán, sino hazlo con excelencia, hazlo en tu tiempo. Tu hermano ya avanzó. Bueno, él estuvo dispuesto a atravesar más riesgos, más rápido, no sé, porque tal vez sí tenía más tiempo, no sé, o sea, a veces que sí, sí influyen esas cosas. Siempre digo, a ver, yo quiero que ustedes tomen estas clases para ponerse en su situación, no en los zapatos de los demás, sino en mi situación, cómo esto aplica y qué cosas yo puedo empezar a mejorar desde ahora. Desde ahora, o Ujú, sea, en tu caso yo soy igual, que ahorita tienes una visita en tu casa y todo eso es como que también mueve mucho tus horarios, pero ya empezar a trabajar tu mentalidad para, yo ya tengo que empezar a construir mi identidad, que también quería como cerrarlo con esto de que la identidad, o sea, para que haya una reprogramación en mi identidad, yo tengo que darle evidencias a mi mente. Mientras yo menos evidencias le dé, más voy a sentirme que no merezco eso que Dios me ha llamado a hacer, porque no tengo evidencias que respalden, no hay hechos, no hay hechos. Entonces, sin hechos, yo soy lo que siempre he sido, o sea, es como, soy lo que hago, o sea, mi identidad se define por mi conducta, o sea, por las cosas que repito. Una persona que dice, no, yo ya estoy dejando el alcohol, pero va y tomó ese fin de semana y sigue diciendo, yo ya estoy dejando el alcohol, entonces yo empiezo a sentirme como impostor, porque digo, no, o ujú, sea, yo digo que estoy dejando el alcohol, pero sigo tomando. Entonces es como ir poco a poco forjando esas evidencias. El curso de Pichirao nos da como una evidencia de estoy trabajando en esto, ujú, pero también nos puede hacer caer en la idea de necesito de pronto un curso más, prepararme más. Y la invitación también de esta clase es que ya estás listo, que lo hemos hablado incluso como, ya estás listo, como que esa ilusión de creer que tengo que estar preparado es simplemente también un disfraz de tengo miedo que me duela. Tengo miedo que me duela e ir caminando en el proceso y darme cuenta de mis errores. Entonces, entender que no, o sea, no somos perfectos, no nos va a salir perfectos a la primera y es lo mejor que nos puede pasar, porque eso es lo que va forjando la identidad que Dios quiere construir con nosotros y que no hay ningún error, no hay ningún error en lo que Él está haciendo con nosotros, pero que, o sea, Él sí nos llama a eso, como a dedicarnos, a no negociar más con nuestras excusas, porque las excusas las pone el enemigo. Entonces, yo estoy negociando con él. O sea, estoy negociando como básicamente en medio, o sea, estoy como tibio, como en esas cosas. Y él nos llama a realmente ponernos, ponernos de un solo lado. Y cuando yo no me la crea, recordar que él sí lo cree, que él sí te ve así, o sea, él sí me ve así. Tal vez yo no tenga la evidencia suficiente, pero ahí entra la fe. O sea, ahí es cuando digo, por fe, por mi fe, ujú. lo haré. Por mi fe, me considero que ya soy. Ya soy, en Cristo ya soy.
y voy boom, boom, Amén. boom. Y vamos cultivando, 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 cultivando hasta que salgan las naranjas. Amén. No, Amén. buenísima esa palabra. Gracias, gracias. ¿Cu- ¿Cuál de todas? Que salgan las naranjas. No, la última parte, bueno, en general todo, pero la última parte que dijiste que es por fe que uno tiene que moverse, no por lo que a veces uno ve, sino por lo que uno no ve y que va a Sí, llegar en algún momento. sí, sí, sí. Es Pero exactamente sí, eso. Bueno, mi querida Noé, déjame, a ver, déjame cerramos con una oración. ¿Quisieras orar? ¿Quisieras oh, cerrar un claro, poquito con sí, oración? sí, claro, ¿O un deseas que lo haga placer. yo? Un placer orar aquí, y bueno, y Por poner favor. esto en manos de Dios y agradecer por esta noche. Padre, te damos gracias por todo lo que haces, Señor, por tus bendiciones que son diarias, tus misericordias que son diarias cada día, Señor, por levantarnos con un propósito, Señor, y por respirar sobre nosotros. Te doy gracias por este espacio, Señor, esta mentoría donde pudimos abrir nuestro corazón y gracias al liderazgo de Mar, Señor, que tú has puesto este hermoso llamado en su vida. Señor, que no es como el de ninguno otro, Padre. Tú la llamaste a ella específicamente para que sea mentora de estas personas que necesitan claridad, que necesitan caminar por tu voluntad, Señor, y no seguir por posponiendo ningún sueño o ninguna idea que tú hayas puesto en la vida de cada uno de las personas o de mí, Señor. Yo sé que tus promesas son más grandes de lo que podemos imaginarnos, Señor. Entonces declaro de que esa mentalidad de prisionero se va en el nombre de Jesús, que esa mentalidad de que esas cadenas siguen sobre nosotros se va en nombre de Jesús, Padre. Creemos en fe de que tú te mueves, Señor, en este momento y de que vas a romper esas cadenas si alguna persona aún tiene cadenas, Señor, que lo están atando, Padre. Te pido que nos ayudes a buscar esos recursos o más bien a buscar esa identidad que tú tienes dentro de nosotros, de libertad, de vencedores, Señor, de hijos tuyos, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el que reina en nuestras vidas, tú eres el que nos persigue para que nosotros hagamos tu voluntad, Señor. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer con nuestro alfarero es dejarnos moldear, Señor, y dejarnos hacer como tú quieres que seamos, Señor. Te doy gracias por cada palabra, Señor, que salió de la boca de Mar, Señor, con tanto propósito. Declaro que hay vida detrás de estas mentorías, Señor, y declaro que lo mejor está por venir siempre en tus manos, Padre. Te alabamos, te adoramos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, qué Amén. linda oración. Y por cierto, a quienes estén viendo o quienes lo verán, en el nombre de Jesús, Noelia, por favor, cuéntanos un poquito sobre Encuentro Divino. Claro, Encuentro Divino es un estudio bíblico online que gracias por, Mar, por abrir este espacio y yo poder hablar de esto. Bueno, Encuentro Divino es un espacio en donde ustedes pueden, primero que nada, buscar un lugar seguro, encontrar un lugar seguro, donde ustedes pueden encontrar comunidad cristiana, de mujeres específicamente por ahora, pero es para básicamente estar más cerca de Dios y más cerca de su palabra, conocerla. Justo ahora estamos por un camino hacia en conocerla, el carácter de Dios y a través de los nombres que Él tiene, nosotros vamos conociendo ese carácter. Y la semana pasada vimos el nombre Elohim y esta semana vamos a ver a dónde Dios nos tiene. No quiero dar el spoiler todavía. Pero sí, si ustedes quieren ser parte, bueno, yo le puedo decir a Mar que les comparta el link, para que se unan al grupo de WhatsApp, pero es un espacio en el que yo invito a todo el mundo y espero que si ustedes sienten ese llamado por ser parte de Encuentro Divino, tomen esa decisión porque no se van a arrepentir. Y bueno, agradecida con Mar por este espacio también. Amén, amén. Sí, realmente es un espacio muy, muy poderoso. Yo formo parte de Encuentro Divino por la gracia de Dios. Es un lugar muy, muy nutritivo, edificante y lo más bonito de todo es el don de servicio que tiene Noelia también, que de verdad que a cada uno de nosotros
Dios nos ha diseñado con un toque único y nadie puede hacer igual la obra que Él nos manda hacer. Así que realmente es hermoso, o sea, poder verte a ti en tu rol, que tú me veas a mí también en el mío. 100% invitadas, en serio, inscríbanse porque es de mucha bendición y la entrega que tiene Noelia también da las mentorías. Si tienes una duda o quieres compartir tu testimonio, quieres aprender a orar, o sea, tiene ahí como ¿cómo Ujú, serían sí. estos? Como sus planes. Eh, sí, como diferentes opciones dependiendo de tu camino, porque hay chicas que, por ejemplo, aún no se sienten tan seguras como que de estar en este ambiente de estudio bíblico. Y la mentoría ayuda mucho a ese uno a uno de que, bueno, yo voy trabajando contigo esas ideas o ayudándote a hablar vida sobre eso, porque yo creo que más que todo lo principal aquí es guiarnos por lo que la palabra dice. Y si la palabra te ayuda de cierta forma en algún camino que estés pasando, como que vamos a hablar, vamos a ayudarte a encontrar esa herramienta o que te aferres a esa herramienta que Dios te ha dado. Entonces, esa es la mentoría básicamente, pero poco a poco yo sé que Dios va a crear más espacios y bueno, por ahora es mentorías y estudios bíblicos. Los martes a las 4:30 Ese es, claro, para la comunidad de español. para la Bueno, comunidad en español, sí. para acá, tú no sabes, Noelia puede con un bilingüe vengo. Bueno, si hay algún bilingüe, alguien quiere practicar el inglés, a las 8:30, hora Ecuador, los días martes también. Y las mentorías son dependiendo del horario que tú tengas. La verdad, yo tengo un horario bien flexible, entonces ahí podemos ver. Listo, güey. Déjame ir y cierro, termino la grabación aquí.